Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctor. En el momento en el que usted esté viendo, le habla su alumno Andrés Nilton Huesco Sánchez del paralelo 102, grupo A. El día de hoy vamos a hablar de lo que es inervación de miembro superior, ¿no? Hay que entender el plexo braquial. El plexo braquial va a estar destinado a lo que es la inervación del miembro superior. Va a estar constituido por la anatosmosis de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales y el primer nervio torácico como tal, ¿no? En su constitución vamos a ver que va a tener un tronco superior o un tronco primario formado por la unión del nervio C5 y C6, ¿no? Va a recibir un ramo también a veces del C4. El tronco medio, que es el tronco primario medio como tal, únicamente formado por el C7 como tal, y el tronco inferior, ¿no? Que va a estar formado por el C8 y por el T1 como tal, ¿no? Cada uno de estos troncos se va a dividir en un ramo posterior y en un ramo anterior y van a formar los fascículos como tal, ¿no? Vamos a ver que va a formar un fascículo posterior formado por la unión de los tres ramos posteriores. Origina el nervio radial, el nervio axilar como tal, ¿no? Vamos a tener un fascículo lateral formado por la unión de la rama anterior del tronco superior y del tronco medio como tal, ¿no? Va a originar lo que es la raíz lateral del nervio mediano y el nervio músculo cutáneo como tal, ¿no? El fascículo medial va a estar formado por la rama anterior del tronco inferior, origina a la raíz que vendría siendo medial del nervio mediano, el nervio cubital y el nervio cutáneo medial del antebrazo como tal, ¿no? En su situación, como podemos ver acá, y relaciones, en el cuello se va a situar en el triángulo interescalénico como tal, ¿no? Junto a lo que vendría siendo la arteria subclavia, ¿no? Muy bien. En el hombro se va a situar en la fosa axilar alrededor de la arteria axilar como tal, como podemos ver acá, ¿no? En la distribución del plexo braquial vamos a ver que va a tener ramos colaterales como tal, ¿no? Y ahora lo vemos. Bueno, vamos a tener lo que es el nervio subclavio como tal, ¿no? El nervio subclavio va a tener de origen el fascículo lateral o de la división anterior del tronco superior, ¿no? Va a terminar en el músculo subclavio, evidentemente. El nervio pectoral lateral, que, bueno, va a tener de origen el fascículo lateral, va a dividir en dos ramas, ¿no? La rama muscular para el músculo pectoral mayor y la rama comunicante que va a tener forma de asa de los pectorales como tal, ¿no? El nervio pectoral medial va a tener origen en el fascículo medial, va a terminar en dos ramas como tal, ¿no? Una rama muscular para el músculo pectoral menor y una rama comunicante que va a formar el asa de los pectorales como tal, ¿no? Hay que aclarar que el asa de los nervios pectorales se va a situar anterior a lo que viene siendo la arteria axilar e inferior a la arteria tóraco-acromial como tal, ¿no? Que va a estar destinada a los músculos pectorales como tal, ¿no? Vamos a tener que van a tener ramas colaterales posteriores. El nervio supraescapular, que va a tener de origen el tronco superior, de trayecto va a ir directamente al vientre de lo que es el músculo homoioideo, va a llegar a la fosa supra e infraespinosa, va a pasar profundamente los ligamentos transverso superior y transverso inferior de la escápula, como tal, ¿no? En la terminación va a tener el músculo supraespinoso y músculo infraespinoso como tal, ¿no? El nervio subescapular superior, que va a tener de origen al fascículo posterior de la división posterior del tronco superior, que va a terminar en el músculo subescapular como tal, ¿no? El nervio subescapular inferior va a tener de origen el fascículo posterior, que va a terminar en el músculo subescapular. El nervio toracodorsal va a tener de origen el fascículo posterior y va a terminar al músculo dorsal ancho como tal, ¿no? El nervio del músculo redondo mayor va a tener origen del fascículo posterior y va a terminar en el músculo redondo mayor, evidentemente. El nervio torácico largo va a tener de origen de los ramos anteriores de los nervios cervicales quinto y sexto y va a tener la terminación en lo que viene siendo el serrato mayor como tal, ¿no? En el músculo del dorsal de la escápula va a tener de origen el cuarto o quinto nervio cervical, va a terminar en el músculo elevador de la escápula y romboides mayor como tal, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver que va a tener ramas terminales como tal y ahora las vemos. Bueno, hablemos del nervio axilar. Origen, el fascículo posterior de C5 y C6 como tal, ¿no? En trayecto y relaciones, en el hombro va a atravesar el cuadrilátero húmero tricipital, va a bordear lo que vendría siendo el cuello quirúrgico del húmero hasta terminar en el músculo deltoides como tal, ¿no? Acompañado de los vasos circunflejos también, posteriores. En los ramos colaterales vamos a ver que va a tener una rama articular para las articulaciones del hombro, una rama del músculo subescapular, una del músculo redondo menor, una del nervio cutáneo lateral superior del brazo, que esta va a ser sobre todo para la piel de la región posterolateral del hombro y del brazo como tal, ¿no? En sus ramas terminales va a tener la rama muscular para el músculo deltoides como tal, ¿no? Y ahora pasemos al nervio radial. Bueno, pasando al nervio radial, vamos a ver que el nervio radial va a tener de origen del fascículo posterior de C6, C7, C8 y T1 como tal, ¿no?
En trayecto y relaciones, en la axila va a estar posterior a la arteria axilar, en el brazo se va a introducir por la hendidura braquial, va a transcurrir por el surco del nervio radial del húmero, acompañado de los vasos profundos como tal, ¿no? En el codo, en el fondo del surco bicipital lateral, donde va a dar sus ramos terminales, ¿no? Ahora, hablemos de los ramos colaterales. El nervio cutáneo posterior del brazo para la piel de la región posteromedial del brazo como tal, ¿no? El nervio de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el nervio superior de la cabeza medial del músculo tríceps braquial, el nervio de la cabeza medial del músculo tríceps braquial y del músculo anconio, el de la cabeza lateral del músculo bíceps braquial, va a tener el cutáneo posterior del antebrazo, que es para la piel, ¿no? De la región posterior del antebrazo, el nervio del músculo braquial como tal, el nervio del músculo brachioradial, el nervio del músculo extensor radial largo del carpo, y va a dar ramos terminales, ¿no? Un ramo profundo que va a ser motor, sobre todo, para los músculos del antebrazo, laterales como el músculo extensor radial del carpo, el supinador y tal, ¿no? Posteriores, superficiales, vamos a ver que va a tener el extensor de los dedos, el extensor meñique y el extensor cubital del carpo como tal, ¿no? Profundos va a ser el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice como tal, ¿no? Este nervio va a terminar como un nervio interóseo posterior en la articulación radiocarpiana y carpo como tal, ¿no? Va a tener un ramo superficial, este sobre todo va a ser sensitivo, ¿no? Para la piel de la región dorsal lateral de la mano como tal, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez entendido eso, pasemos al nervio musculocutáneo. Va a tener de origen fascículo lateral de C5 y C6, en el trayecto y relaciones en la axila lateral a la arteria axilar como tal, ¿no? En el brazo va a atravesar la parte media del músculo coracobraquial, se localiza posterior al músculo bíceps braquial y va a terminar en el surco bicipital lateral del codo como tal, ¿no? Va a tener distribución, ramos colaterales como tal, ¿no? El nervio diafisario del húmero como tal, ¿no? Nervios vasculares, nervio del músculo coracobraquial, ramas superior e inferior, va a tener el nervio del músculo bíceps braquial que va a dar ramas, ¿no? Una para cada cabeza como tal. Y un nervio del músculo braquial como tal, ¿no? Va a tener ramas terminales, la rama terminal que va a atravesar la fascia del brazo en una rama anterior para la piel de la región anterolateral del brazo y va a terminar lateral a la eminencia tenar como tal, ¿no? Que la podemos ver más abajo. En la rama posterior va a tener para la piel, para la región posterolateral de lo que vendrá siendo el antebrazo como tal, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos al nervio mediano. Bueno, pasando al nervio mediano, vamos a tener que va a tener de origen dos raíces que van a ser de la raíz lateral del fascículo lateral del C6 y C7, una raíz medial del fascículo medial de C8 y T1 como tal, ¿no? En trayecto y relaciones va a tener que en la axila dos raíces abrazan la arteria axilar, en el brazo se localiza en el conducto braquial, en el codo está en el surco bicipital medial y en el antebrazo está entre el músculo flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar como tal, ¿no? Posterior al músculo flexor superficial de los dedos, ¿no? En la muñeca va a pasar por el conducto como tal carpiano, al salir de este va a dar ramos terminales como tal, ¿no? Ahora, distribución. En los ramas colaterales vamos a ver que va a tener un nervio diafisiario del húmero, una rama articular para la articulación del codo como tal, un nervio superior del músculo pronador redondo como tal, va a tener también un nervio de los músculos epicóndilos mediales para todos estos músculos, excepto el flexor cubital del carpo, ya sabemos. Va a tener un nervio de los músculos flexor profundo y pronador cuadrado, ¿no? Va a inervar solo a dos fascículos laterales del flexor profundo y de los dedos, perdón. En el nervio del pronador o interóseo anterior va a terminar en la articulación radiocarpiana y carpo como tal, ¿no? Vamos a tener la rama palmar del nervio mediano para la piel de la palma de la mano y la eminencia tenar como tal, ¿no? Muy bien. En los ramos terminales vamos a ver que va a tener una rama tenar para los músculos abductor corto del pulgar, oponente del pulgar, la cabeza superficial del flexor corto del pulgar como tal, ¿no? Unos nervios digitales palmar lateral del pulgar, los nervios digital palmar común del primer espacio interóseo, un nervio digital palmar común del segundo espacio y un digital palmar común del tercer espacio como tal, ¿no? Bueno, pasamos al nervio cubital. Este va a tener de origen en el fascículo medial de C8 y T1 como tal, ¿no? En trayecto y relaciones en la axila está entre la arteria y vena axilar. En el brazo va a atravesar el tabique intermuscular medial del brazo y se va a hacer posterior como tal, ¿no? Sabemos que estos van a estar acompañados de vasos colaterales cubitales superiores, ¿no? En el codo va a estar en el surco del nervio cubital, como lo vamos a ver acá, en el canal epitro-ocleocraniano como tal, ¿no? Que es posterior al epicóndilo medial, atraviesa el músculo flexor cubital del carpo. En el antebrazo vamos a ver que va a estar posterior al flexor cubital del carpo. En la muñeca va a pasar por el conducto
como tal del nervio cubital, ¿no? Inferior a este va a dar sus ramas terminales como tal, ya sabemos. En las ramas colaterales va a dar ramas articulares para las articulaciones del codo, va a dar ramas musculares para los flexores cubitales del carpo, los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos como tal, ¿no? Una rama de la arteria cubital, una rama dorsal del nervio cubital. Este va a ser sensitivo, va a inervar la mitad medial de la cara dorsal de la mano como tal, ¿no? En las ramas terminales vamos a ver que va a tener una rama superficial que va a inervar el músculo palmar corto como tal, ¿no? Y va a dar un ramo medial que se va a convertir en el nervio digital palmar del meñique como tal, ¿no? En el ramo lateral del nervio digital palmar común, en el cuarto espacio interóseo que va a dar el nervio digital palmar medial del anular y del nervio digital palmar lateral del meñique como tal, ¿no? Vamos a ver que va a tener un ramo profundo que va a inervar al abductor del meñique, oponente del meñique, flexor corto del meñique, interóseos palmares y dorsales. Tercer y cuarto lumbrical también, y al abductor del pulgar como tal, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al nervio cutáneo medial. Bueno, en el nervio cutáneo medial del brazo vamos a ver que va a ser un nervio accesorio del braquial cutáneo interno como tal, ¿no? Va a tener de origen al T1 y en trayectos de relaciones en la axila se va a comunicar con el nervio intercostobraquial, que va a ser un ramo cutáneo lateral del segundo nervio intercostal como tal, ¿no? En su distribución vamos a ver que va a dar una rama que va a inervar la piel de la cara medial del brazo y la base de lo que viene siendo la axila como tal, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso en relación a inervación de miembro superior. Gracias.